Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Camino al Testing Bolivia. Hoy día contamos con la participación de Jaime Barriga, que está en Goya y nos va a presentar una introducción al framework Karate, que normalmente se lo utiliza para API testing, pero también aprovecha de BDD y otras extensiones interesantes de las que nos va a estar hablando Jaime. Entonces, bienvenido Jaime, el escenario es todo tuyo. Ok, Leo, gracias. Buenas noches a todos. Ya, vamos a ver un poquito de esta herramienta, que es una herramienta que pueden utilizar para sus testeos de API, para que puedan tomar en cuenta en futuros proyectos o en futuros trabajos. Vamos a ver un poquito de este overview, una parte algo teórica y luego vamos a ver un poquito en la práctica con unos test cases, unos escenarios, ¿no? Este karate es relativamente nuevo, está desde el 2017 y ha sido creado por un desarrollador llamado Peter Thomas, que está bastante activo y él se ocupa de responder personalmente todas las dudas sobre el framework o algunos requerimientos que tengan. Entonces es interesante, su comunidad está creciendo mucho. ¿Y qué cosas nos ofrece karate, no? Según lista su propia página, nos dice que es la única herramienta open source que combina actualmente, tiene API testing, tiene la posibilidad de hacer UI automation y también integrar lo que es performance. Estas habilidades, digamos, del framework son para cubrir todos los aspectos de un testeo, pero lo que vamos a ver ahora es solamente la parte de API. Ahora, el BDD, espero que estén familiarizados, es básicamente poner en palabras simples un escenario que viene a hacer lo que es un test case para nosotros como QAS. El BDD sirve para conectar a personas que no tienen un lenguaje técnico con personas que sí lo tienen como ingenieros, digamos un PO y un ingeniero. Ahora, esto se ha popularizado mucho porque permite documentar al mismo tiempo los tests y ejecutarlos con el mismo archivo, ¿no? Entonces, parte de la idea que está dentro de Karate sí tiene un BDD, pero hay una gran diferencia que vamos a ver. Ahora, todo lo que son las aserciones o los reportes están incluidos dentro del framework. Si ustedes han manejado otros frameworks, sabrán que necesitas llamar o combinar diferentes librerías, ¿no? Para poder completar todo lo que tú tienes que hacer con tu framework, desde ejecutar, generar reportes y demás. Eso no está mal, pero la ventaja de esta herramienta es que tienen todo en uno, ¿no? No tendrías que recurrir a librerías externas. Ahora, actualmente la arquitectura que presenta es esta y es bastante interesante porque tenemos un core que actualmente, como les he comentado, ya maneja todo lo que es también UI testing, aparte del API, y también tiene una conexión para poder hacer un performance testing mediante Gatling, ¿no? También vital, ¿no? Para los testeos de API es siempre poder hacer un mocking de diferentes servicios, algunos que estén fuera de nuestro alcance y servicios de terceros especialmente que no se pueden replicar en un ambiente de QA o en un ambiente de staging porque es costoso, entonces la mejor opción siempre es hacer un moquear, como se dice, ¿no? En Spanglish ese servicio y no tener dificultades por eso. ¿Qué cosas más tiene incluidas, no? Algo que podemos destacar de todo lo que está aquí es que tiene la posibilidad de correr en paralelo todos los tests. Y bueno, también todo lo que es JSON, XML son ciudadanos de primera categoría, como se podría decir, ¿no? Dentro de este mundo, porque no necesita ningún tipo de conversión dentro de los tests. Se puede manejar directamente el formato. Otra cosa interesante de todo esto es que también ya existen imágenes de Docker para no tener que instalar ni hacer nada, ¿no? Sino directamente descargar una imagen, un contenedor y correr tus tests. Ahora, aquí viene una parte, ¿no? Que es importante para diferenciar. Si bien el BDD es una gran ayuda para hacer que nuestros tests sean más entendibles,
precisamente por la sintaxis de Gherkin que llamamos, que está resumida con el given, when y then. Hay similitudes en Karate que se están utilizando, pero las similitudes terminan ahí, es decir, ambos, Cucumber y Karate, utilizan esto, pero de forma diferente. ¿Por qué? Porque si hablamos estrictamente de un API, no estamos representando un comportamiento. En realidad es algo meramente técnico. Lo que vemos con un API son llamadas y es bastante técnico, ¿no es cierto? Manejamos cabeceras, manejamos cookies. No es una interacción entre el usuario y el UI, o sea, no es lo mismo. Ustedes pueden utilizar Cucumber con una capa con REST Assured o con lo que ustedes gusten y les sirve, ¿no? Pero también hay que ver que es algo que en cierta forma está mal, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento de Karate viene a mostrarnos esto, ¿no? Un poquito, y eso lo vamos a ver en la práctica con los test. Eh, Precisamente porque solamente estamos utilizando parte del Gherkin, no necesitamos step definitions. Entonces, no es necesario crear ningún step definition en Karate. Todos están, simplemente tenemos que utilizarlos. Y como les comentaba, en el API pues accedemos a cosas de bajo nivel, podríamos decir, ¿no? Tenemos los headers, tenemos paths, tenemos JSONs complejos, entonces realmente no estamos hablando de un comportamiento que es visible a un usuario, ¿verdad? Entonces, parte de eso es lo que se sustenta Karate para decir que realmente no deberíamos utilizar, ¿no? Un BDD para testear el API. Ahora, ¿qué diferencias importantes hay entre estos dos? La parte de los step definitions, como les comentaba, en Cucumber tú tienes que generar por cada paso que tú tienes en tu feature, debe existir un step definition por detrás en algún lenguaje de programación que represente ese concepto de ese paso. Eso no es necesario en Karate, todo está definido, entonces no es necesario hacer eso. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Que en Cucumber tienes dos capas que mantener, hablando solamente de lo que es la capa de los test cases, ¿no? Porque si hablamos a más grande nivel ya del framework y demás, bueno, son varias capas, pero solo hablando del test, si tú trabajas con Cucumber, tienes que mantener lo que son los features y los step definitions. En cada test solamente tus step definitions, nada más. Es algo, una especificación legible, como les comentaba hace rato. En el caso de Cucumber, sí, porque manejamos un lenguaje netamente plano y básico, se tiene que entenderse sin nada técnico. En el caso de Cucumber, no, porque Cucumber em, puedes hacer operaciones dentro del feature, o sea, te da las herramientas, pero también te advierte que tú las utilices de acuerdo a lo que está, a lo que es el core de un test case, ¿verdad? O sea, incluso tienes la posibilidad de hacer un if o un tipo for dentro del feature, pero hay que analizarlo si eso es correcto, ¿verdad? Porque un test case es determinístico, tiene que seguir un solo camino, tienes que saber tus entradas, tienes que saber las salidas, todo tiene que ser controlado, así que por ahí hablar de un if puede ser contradictorio, ¿no? Pero, por ejemplo, el if podrías aplicarlo si quieres asegurarte de que cierto proceso se corra al final de un test case, nada más, pero no en sí en los pasos del test case. Entonces, en ese sentido se puede decir que no es algo leíble directamente porque puedes tener operaciones. Puedes reutilizar los features en Cucumber, ¿no? O sea, todos los que hayan trabajado con Cucumber saben que es simplemente un feature y ahí muere. Tú puedes compartir variables, funciones, todo mediante el lenguaje de programación. Pero en el caso de Karate sí puedes compartir y eso también les voy a mostrar un poco en los ejemplitos que tengo, que tú puedes reutilizar un feature, puedes reutilizar algún escenario que tengas ahí para otro. ¿Qué más? Hablando de los Data Driven Tests o los Cucumber, los escenarios outlines, en Cucumber estos no son dinámicos, son estáticos, es decir, debe estar definida la tabla de ejemplos que va a ejecutar ese escenario. Esto no puede cambiar dinámicamente. Esto sí pasa en cada, te puedes incluso alimentar
tu tabla de ejemplos mediante otro feature o mediante alguna función en JavaScript. Esto es posible, es decir, en cierta forma es una ventaja, ¿no? Pongamos el ejemplo de que necesitamos eh, eh, em, correr el mismo test con cierta, no podríamos tener una lista de ejemplos estática ahí, ¿verdad? Sino a partir, por así de la fecha de hoy, con un mes en el futuro, podría ser lo que tú necesitas. Generalmente lo que es todo lo que es contabilidad o cierres de gestión, por ejemplo, aplicaría ese escenario, ¿no es cierto? Y eso no podrías usar esas fechas en una tabla estática en Cucumber, pero podrías sí hacer un cálculo en Karate y mandar o alimentar tu tabla mediante eso. Entonces sí es una gran ventaja. Ahora, Cucumber en sí no tiene lo que es una ejecución en paralelo. Podrías tú intentar hacerlo, se puede hacer también, pero con la ayuda de algún JUnit. Por ejemplo, el TestNG tiene la opción de hacerlo en paralelo. Esto ya está dentro de Karate, es decir, no necesitas recurrir a nada extra, ya tienes esa característica como parte del framework. Entonces, otra ventaja que también puedes aprovechar. Ahora, también otra cosa que han debido notar si han usado BDD es que todo lo que está en el background se ejecuta por cada escenario e incluso por cada ejemplo dentro de un escenario outline. Es decir, ese código va a terminar repitiéndose. Bueno, en realidad esa idea o esos pasos, ¿no? Así que esto es en sí una desventaja, ¿no? Porque te obliga a dividir en diferentes features una idea que tú podrías haberla agrupada en uno solo, ¿verdad? Pero por intentar deshacerte de esa repetición en el background, lo tienes que dividir. Ahora, esto no es así en Karate. También les voy a mostrar un ejemplito sencillo para que veamos eso. Eh, tenemos el engine de JavaScript dentro de lo que es Cucumber. No, va a depender de todas las combinaciones que ustedes hagan en sus librerías y demás. En el caso de Karate, sí, se pueden ejecutar y también les voy a mostrar eso, algunas funciones JavaScript directamente, incluso desde el feature. Ahora, parte de lo que les he mostrado ahorita, que es este Cucumber versus Karate, incluye lo que podríamos llamar de Karate Way, que es básicamente la idea de que usemos un BDD solamente para hacer un poco más legible el test, pero que no sea nuestro objetivo principal. Entonces, ¿por qué es esto, no? La idea de Karate es que quiere que no dependas de Java para hacer tus tests, sino que puedas hacerlos completamente en el feature. Esto es posible, sí. También está abierta que fortalezcan los tests o dependiendo de cuán complejo llegue a ser, que también puedan combinarlo con Java o con JavaScript. Eso también lo vamos a ver un poquito. Ahora, ¿por qué es esto? Es básicamente lo que habíamos visto antes, ¿no? De todas las, en cierta forma, debilidades que tiene Cucumber. Em, Cuando nosotros queremos correr un código de forma global, tenemos lo que se llama el Karate Call Single, es decir, va a ejecutarse una sola vez a nivel global para todos los escenarios, todos los features que todos los features que existan. ¿Cómo se cubre lo que quieres cubrir dentro de cada escenario? Con un background, como habíamos visto, que en algunos casos puede llegar a ser una desventaja, pero pues también tiene su utilidad. Correr algo al principio de cada feature, eso se puede hacer con el call once, que también vamos a ver un poquito. Y todo lo que son los llamados hooks, que son los afters y los befores, también tiene cierta forma de cubrir esto Karate. Pero ¿por qué lo estamos listando? Porque todo esto se puede hacer directamente desde el feature. Siempre tengan eso en mente, que no necesitamos tocar un código para hacer todo esto, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que les estado listando hasta ahora, ¿no? Si ustedes están en Eclipse y se crean un proyecto simplemente usando el artefacto de Karate, por defecto les puede crear un proyecto base como el que está aquí ahorita. Este está con Maven, así que
podemos ver que realmente la única dependencia para trabajar es Karate. Pueden trabajar con la versión de JUnit 4 también, depende de ustedes, pero su única dependencia es esta, nada más. ¿Cómo está formado este proyecto? ¿Qué es el corazón de todo esto? Digamos como un tipo configuración. Es el llamado Karate config, que es un JavaScript. Si se fijan, es una función. Y aquí es donde pueden definir ustedes todo lo que sea global, como habíamos visto aquí. Todo lo que se corresponde a un everything está dentro de este tipo de archivo de configuración. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que no es un archivo de configuración plano, sino que es una función. Entonces, ustedes pueden meter un poquito más de lógica, ¿no? Esto es lo que se genera, como les comentaba, automáticamente. Y, por ejemplo, aquí hay una variable y esta variable va a estar accesible para cualquier feature dentro de nuestro proyecto directamente. Entonces, si se dan cuenta, cualquier variable, cualquier función que ustedes ya piensen, la pueden compartir directamente con todos los escenarios de forma global, como habíamos visto en esa tabla. Se puede manejar diferentes ambientes también. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, todo ya depende de el ingenio que ustedes le puedan poner, pero tomen en cuenta que es un JavaScript, entonces ahí ya, dependiendo de su lógica, lo que ustedes quieran lograr, pueden hacer muchas cosas. Como les había mencionado, pueden hacer ustedes todo directamente dentro del feature, pero eso no quiere decir que se creen features enormes de 300 o 400 líneas, ¿no? Sino si ven algo que van a repetir muchas veces, simplemente hagamos lo que normalmente se hace, ¿no? Tener unos utils, como se llaman normalmente. La interacción con JavaScript y con Java es realmente directa, así que si se fijan, lo que he hecho aquí es crear una variable que se llame stringUtils y estoy definiendo que esta va a mapear una clase dentro de Java, ¿no? Esta la he creado aquí adentro del proyecto para simplificar las cosas y es esta. Nada más es un util, podríamos decir, que tiene un método estático que va a recibir qué tipo de caracteres quiere y qué longitud va a tener la cadena que se va a generar. ¿Para qué? Para generar cadenas randómicas que podríamos usar en el test. Entonces, al estar dentro del Karate config, esto, como les comentaba, va a estar disponible para todos los escenarios, simplemente accediendo por el nombre. Ahora, después de definir lo que es nuestro Karate config, que tiene que estar a nivel del proyecto, aquí está, simplemente tiene que estar dentro de nuestro class path. También tenemos perdón, digamos que podemos configurar algunas cosas aquí dentro. Estamos trabajando, si recuerdan, con JUnit 5. Entonces, la parte de la ejecución en múltiples hilos, como les comentaba, ya está incluido. No tienen que importar ninguna librería ni nada, ¿no? Simplemente mediante este método ustedes lo habilitan. Una forma fácil para pasar desde línea de comandos es simplemente pues, hacer uso de los System Properties de Java, como he hecho aquí, y solamente he definido que su valor por defecto sea 1 y después el número de hilos los puedo ir cambiando mediante esta variable. Lo único que he hecho aquí es simplemente definir que a partir de qué path vamos a empezar a buscar los features, ¿no? Esto si ustedes quisieran crear múltiples ejecutores, digamos, por algún motivo. Si no, con uno es más que suficiente. El ejemplo que se crea, como les digo, automáticamente mm, desde el repositorio de Maven es este. Lo único que he hecho es mejorarlo un poquito para mostrarles esas cosas, ¿no? Que ustedes mediante Java o mediante JavaScript pueden ir empoderando las cosas, ¿no? Ahora veamos un primer feature. Este primer feature está conectándose a este API de pruebita para hacer algunos tests. Nuestro primer escenario simplemente está obteniendo todos los usuarios. Como les comentaba, no tienen que definir ni crear ningún state definition, simplemente utilizar que ya existen.
Ahora, esto, si vemos aquí, tenemos un montón de acciones que ya están definidas. Es decir, aquí estoy listando un poquito de todo lo que se puede hacer, ¿no? Em, Podemos llamar directamente las URLs, podemos llamar los paths, podemos crear los requests. Todas estas son las palabras reservadas que ya tiene Karate que ustedes pueden utilizar. Así que en el test case estamos llamando al endpoint de users. Ya hemos definido que la URL va a ser esta y como está en un background va a ser automáticamente definida para cada escenario que ustedes vean aquí. Así que lo siguiente es definir nuestro endpoint mediante la palabra reservada path, que va a ser users. Definimos qué método es el que vamos a ejecutar, es un get. Hacemos la verificación de que el estatus sea 200. Hasta ahí, sencillo, ¿verdad? Es decir, no han tenido que... Lo que yo les mostraba es un extra, porque incluso un proyecto de Karate sin este archivo funciona, pero con todo lo que es por defecto. Sin crear ustedes un ejecutor personalizado, perdón, también puede correr. Solo que en este quería mostrarles cómo pueden, ¿no?, cambiar desde línea de comandos lo que son cuántos hilos se van a ejecutar, ¿no? Pero en teoría ustedes pueden correr directamente solamente habiendo creado un feature. También pueden descargar el jar de Karate que está disponible y solo tendrían que pasarle dónde está este feature y lo va a ejecutar. Así que realmente no tiene ninguna dependencia, ¿no? Ahora, ¿qué les estoy mostrando aquí? Que estamos definiendo un JSON y como les comentaba, es directamente sin ningún tipo de escape ni nada, ustedes pueden crear el JSON aquí. ¿Qué cosas más tiene? Por ejemplo, estamos verificando simplemente el esquema, ¿no es cierto? Que queremos que se verifique que el nombre es un string, que el catchphrase es un string y que esto es un string. Y aquí está el esquema más grande, ¿no? Porque vamos a listar a todos los usuarios. Entonces, a manera de ejemplo, les estaba mostrando que se puede hacer una verificación de esquema, no del dato en sí, pero sí del esquema. Es decir, vamos a verificar que el ID sea un número, que el nombre, que el name sea un string y así. Incluso he puesto un pequeño ejemplito aquí, ¿no? Que la variable geo esté presente, nada más, porque saben que nos podemos topar con algún atributo que sea dinámico y que cambie todo el tiempo. Así que en ese caso simplemente podríamos requerir que se verifique que simplemente existe nada más. Entonces, esta es otra perdón, reservada que tiene Karate, que como ustedes pueden ver se integra directamente con el JSON, ¿no? El único cuidado que se tiene que tener es poner un numeral delante y eso ya habilita que esta palabra reservada simplemente verifica el tipo de los datos. Lo siguiente que hemos hecho es un match para que el response sea igual a este esquema que hemos creado. Aquí está el esquema. Estamos verificando que se verifique contra ese esquema. ¿Por qué he puesto estos dos? Porque tenemos las dos opciones. Un match te va a devolver una diferencia, te va a indicar exactamente qué ha fallado si es que algo falla cuando comparas dos datos. La diferencia con un assert es que el assert simplemente te va a decir sí o no, true o false, nada más. Entonces, por ejemplo, para verificar el tamaño, eso es lo que queremos, ¿verdad? O sea, o es o no es 10. Entonces, por eso he puesto los dos para que ustedes puedan ver. Se puede usar en algunos casos ambos o puede ser específico para alguno de los casos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es correr este test al que le he puesto el tag test 1. Entonces, desde la carpeta del proyecto, como está en Maven, simplemente mediante el ciclo test se va a ejecutar todo lo que esté dentro de la carpeta de test. Y aquí es donde entra en juego, digamos, ya la sintaxis de Karate, donde vamos a indicar que queremos correr. Como hemos dicho, vamos a correr simplemente este para ver el resultado. Esto nos va a generar un reporte, ¿no? Esta es la carpeta del proyecto. Dentro de Target se ha generado lo que es el Karate Report. Bueno, en realidad, si se fijan, esto lo que tiene es un JSON, ¿no? Entonces,
la librería para sacar los reportes de Cucumber también se puede utilizar aquí para aprovechar ese JSON. ¿Y qué es lo que nos entrega cada test? Es su reporte, ¿no? Aquí está. Si nos vamos al get, ahí tenemos todo lo que cómo se ha creado, ¿no? El request en base a lo que nosotros le hemos pasado. Aquí está el payload, aquí está la respuesta. También que ha verificado que el esquema se cumpla de acuerdo a lo que nosotros le hemos indicado. Este es nuestro esquema y también ha verificado que la respuesta tenga un largo de 10. Todo lo que hemos hecho son funciones que ya están dentro de Karate. No hemos tenido que crear nada ni definir nada extra, ¿no? Otra cosa, vamos a ver en el siguiente test. En este se va a crear un usuario. Igual estamos en el endpoint users, pero aquí vamos a hacer uso de lo que les había comentado, ¿no? Al estar definido de forma global dentro del Karate config, una string utils, simplemente mediante ese nombre de variable que definimos ahí ya podemos hacer referencia. Y si se dan cuenta, incluso simplemente mediante la anotación de puntos, hacemos referencia al nombre del método que tenía y ya está. También los parámetros los pasamos de la misma forma, ¿no? Para este método tenía un string y un entero. Entonces, siguiendo el mismo formato, le hemos pasado que queremos usar caracteres de la A a la E y del 1 al 5 y que tenga un máximo de 5 caracteres, lo que se va a generar. Y de esa forma estamos creando una variable dentro del feature. No estamos recurriendo a Java aquí, no estamos recurriendo a JavaScript, sino estamos generando dentro del mismo feature el nombre. Y también estamos definiendo nuestro payload porque ahora vamos a crear un usuario. Otra vez podemos ver que es fácil de integrar todo lo que es JSON dentro de nuestro test. Hemos creado el payload y estamos reusando el nombre que habíamos definido, que es una variable. En este caso no es un tipo de dato, ¿no? Si se fijan, los tipos de datos es el numeral y el tipo de dato para que lo verifique. Aquí está dentro de paréntesis para indicar que es una variable y que vamos a reemplazar lo que está aquí por el nombre que viene en la variable que hemos generado. Los otros son estáticos, digamos, para que se vea la diferencia que puede ser entre algo estático o algo dinámico, dependiendo de ustedes, como lo quieran crear. Recurrimos a la palabra reservada request, en el que le vamos a enviar este JSON que creamos arriba. Decimos que es un post, el status 201. Hasta aquí ya se ha ejecutado el test, ¿no? Y aquí, perdón, hasta aquí. Y aquí viene la verificación del test dentro del D. Hemos recurrido otra vez al match y automáticamente se crea un objeto response para nosotros, ¿no? Este no lo habíamos mencionado aquí, pero automáticamente una vez que se ejecuta nuestro request, se crea un response. Así que podemos hacer referencia a este objeto también directamente. Y aquí eso es lo que hemos hecho. Lo que vamos a verificar es que el response name sea el nombre que nosotros hemos creado más arriba, ¿no? Directamente. Aquí está. Entonces vamos a ejecutar el test 2 también para ver. Listo, hacemos un refresh para ver y aquí está. Ahora el nombre se ha creado mediante nuestra librería auxiliar que teníamos, porque podríamos haber tenido ya un framework más grande y utilizábamos esto para los tests de UI o algo, entonces nos da la posibilidad de reusar. Podríamos haber generado, bueno, creado esta función dentro del feature, podríamos, pero desde ahí, pues, lo que quería mostrarles es cómo también puedes aprovechar Java si quieres, ¿no? No es obligatorio, eso es lo que quiero que vean, sino es una forma de que ustedes puedan combinar ambas cosas. Ahora, si vemos el post, vamos a ver que el nombre está dentro de lo que hemos dicho, ¿no? Se ha generado esa cadena randómica utilizando los números del 1 al 5 y de la ALE, como hemos visto. Y luego estamos verificando justamente dentro del response que se creó, que está el nombre que nosotros le hemos enviado. Ahí podemos ver que podemos reusar tanto Java si queremos y JavaScript también.
Ahora, les comentaba, ¿no es cierto?, que se pueden reutilizar los features. Por eso he creado, en este caso particular, he creado otro que se llama un feature hooks. Normalmente ustedes podrían crearse los hooks en un feature con el mismo nombre, pero con la palabra hooks. Y los pueden setear como ignore, porque estos no son test cases, sino son, podríamos decir que estos son setups y teardowns que ustedes pueden utilizar para sus tests, ya sea de UI o de API. Todo lo que es poner el given, when y then o el asterisco es meramente para hacer que el test sea más legible, pero en realidad por detrás es exactamente lo mismo. O sea, da lo mismo que yo ponga aquí un given, da lo mismo que yo ponga un when, eso no va a hacer que el test falle, ¿no? Pero como yo considero que estos no son tests, sino más bien son funciones que yo voy a utilizar como prerequisitos, me gusta marcarlas como un asterisco. Entonces, en este ejemplo estamos en otro feature y estamos creando un escenario que se llama Create User para que nos crea un usuario y después reutilizamos eso en el test. Hemos reutilizado todo hasta la parte del status. Ahora, con eso de que podemos reusar features y escenarios, ¿a qué me refería? A esto justamente. Que yo puedo crear una variable que se llame usuario y estoy llamando mediante el call read de Karate justamente a eso, ¿verdad? Al user hooks feature create user. Mediante su tag lo estamos llamando para facilitar las cosas. Al hacer esto, dentro del objeto user tenemos un usuario que podemos utilizar en lo que queramos y por ejemplo, si lo malo es que este API abierto no nos permite editar porque no persiste los datos, ¿no? Es por eso que no he puesto un test en sí para editar, pero sí quiero que vean que lo que hemos creado aquí lo vamos a accesar. Aquí estoy utilizando igual la palabra reservada print para que imprimamos el response y se pueda ver eso. Entonces, de esa forma ustedes podrían reutilizar features y escenarios de diferente forma. Aquí está. Entonces, dentro de nuestro hook, aquí te muestra todo lo que hemos ejecutado dentro del otro escenario al que hemos llamado. Y al hacer un print de su response, podemos ver que es el escenario que se creó. Entonces, esto ya podríamos reutilizarlo para el test. Esa es la forma en la que podemos reutilizar y llamar todo lo que son los features, ¿no? Ahora, otra de las características que habíamos visto, aparte de reutilizar estos los escenarios, bueno, y también como ven, es decir, no he tenido que hacer nada extra, ¿verdad? Como está definido de forma global el string utils, está tanto para el user feature como el user hooks feature. Aquí está. Para que veamos un poquito de otras características, tengo aquí otro feature que se llama calls. Eh, Todo lo que está dentro del background, como saben, por definición para un BDD se ejecuta dentro de cada escenario. Pero podríamos tener dependiendo de la lógica del test que estamos haciendo, quisiéramos tener algo que se ejecute una sola vez y no todas las veces por todos los escenarios. Ahí es donde entra call once de Karate que nos permite ejecutar una sola vez. En este caso también estoy reutilizando un feature. Aquí está el feature once que tiene un solo escenario y lo único que estamos haciendo es crear una variable que se llama unique. Esta manera de ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo el call once, esto quiere decir que se va a ejecutar una sola vez. Y esto se va a ver en el reporte. Vamos a ejecutar ahora todo el feature y vamos a ver cuál es la diferencia. Estas son cosas que no están disponibles en Cucumber, ¿no? Entonces, pienso yo que esta es una forma más clara de mostrarles a ustedes una diferencia entre lo que es un Karate o lo que es un Cucumber, ¿no? En este caso hemos ejecutado todo el feature. Bueno, este es otro nombre, así que
Listo. Dentro de este tenemos dos escenarios, cal1 y cal2, como están aquí. Y hemos dicho que todo lo que está en background se va a ejecutar en ambos. Entonces, este print debería estar en ambos escenarios, siguiendo la regla de lo que es normalmente, ¿no? Entonces, aquí está el background y se ha imprimido el run del escenario para uno y también se ha impreso, perdón, también se ha impreso en este. ¿Cuál es la diferencia con el cal ones de karate? Que esto, a pesar de que se ve en ambos, se ha ejecutado una sola vez. Si se fijan, aquí está. Solo se ha imprimido, perdón, solo se ha hecho una sola vez, ¿no? Aquí tiene unos mensajes que nos van a ayudar a ver eso, ¿no? O incluso aquí, si se fijan dentro de la línea 6 que corresponde a eso, llamar al feature once, aquí está la ejecución, por eso es que tenemos este paso extra donde vamos a poder ver esto. Aquí está. Pero en el otro escenario esto no se ha ejecutado. Sí, sí está aquí, pero no se ha ejecutado. Entonces, eso ha asegurado que se haya ejecutado esto una sola vez por el feature. Algo que no está disponible en un Cucumber normal. Entonces sí está disponible aquí. Y bueno, otra cosa que aparte que les mostré de lo que son los strings, también estaba esta variable, ¿verdad? Que se define de forma global. Esa se puede usar en cualquier escenario y en cualquier ficha. Entonces si buscamos esto, va a imprimir el SomeValue que había sido definido de forma global aquí. SomeValue. Lo mismo, reutilizar un feature, así les he mostrado que se puede reutilizar y se puede llamar una sola vez. Ahora, ¿qué otra característica tiene? Como les comentaba, que ustedes pueden ejecutar JavaScript directamente dentro del feature. Es por eso también que aquí habíamos marcado dentro de sus características que no es algo, no sé si decir, bueno, en español podríamos decir que no es un lenguaje plano en sí, ¿verdad? Porque tenemos operaciones. Entonces, por eso es que en Karate se marca como no esta parte. Estamos ejecutando una función, podemos definir una función. Claro, aquí está algo sencillo solamente para demostrar que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, nuestro background está definiendo lo que habíamos visto aquí. Cómo cubre Cucumber directamente, perdón, cómo cubre Karate directamente dentro de los features, lo que son los hooks, es mediante el after escenario y el after feature. Entonces, aquí hemos hecho eso. ¿Cuál es el concepto de eso? Como sabrán ustedes, que tiene que ejecutarse sí o sí esto al final, sea que haya fallado o no, el test case tiene que ejecutarse. Aquí no está dentro de los pasos, ¿no? Pero sí se va a ejecutar, porque ese es el concepto de un after escenario. Aquí estamos poniendo simplemente una impresión, estamos definiendo el 10 y estamos haciendo un match con 20 intencionalmente para que falle, para ver que a pesar de que ha fallado, sí se va a ejecutar un after escenario, que es este, que solo debería imprimir este mensaje a manera de prueba. Entonces vamos a correr este test del hook 1 para ver que eso realmente pasa. Ahí está, nuestro test hemos puesto intencionalmente que falle porque hemos definido que era un 10 y le hemos tratado de hacer un match con un 20. Entonces falló. Hacemos un refresh, solo que este es como es otro nombre, entonces vamos a volver a entrar al summary. Aquí está. Ha fallado y aquí está el mensaje. A pesar de que ha fallado, se ha ejecutado después del match el mensaje que teníamos como un after, ¿verdad? Aquí está. This runs at the end of the escenario y eso se ha ejecutado a pesar de que ha fallado. Siempre tiene que ejecutarse, ese es el concepto de los hooks. Entonces, si simplemente vamos a imprimir, no va a haber ninguna falla aquí, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Como por passed o failed.
mensaje se ejecuta. Entonces, como ven, podemos cubrir todo directamente desde un feature. No están obligados a hacerlo porque al final para ir mejorando, digamos, haciendo las cosas más reusables, ustedes podrían dividirlo en diferentes escenarios o si gustan pueden crearse funciones de JavaScript en un archivo separado y llamar, porque para eso es la función read, como hemos visto aquí. Esta función puede llamar tanto features como archivos de JavaScript. Y ustedes lo relacionan con una variable y ya pueden utilizarla directamente. Pero un poco para entender cuál es la lógica a lo que se le llama el Karate Way, es esa, ¿no? Tratar de hacer todo directamente desde su feature. Entonces, con eso hemos visto un ejemplo sencillo de todas las características que se consideran como el Karate Way. Ahora, ¿por qué ustedes deberían escoger, no? Todo depende de lo que ustedes quieren hacer y yo personalmente pienso que siempre hay que mirar más a futuro y ver las cosas, hacerlas más escalables, más reusables. Y hoy en día yo creo que es muy difícil que ustedes testen solamente una API, entonces tendrían que pensar en un framework que cubra tanto el UI como la API. Ahora, viendo eso a futuro, por ejemplo, en mi caso personal, yo he integrado este Karate con Selenium, porque ambos tienen como lenguaje base Java. Entonces, utilizar todos los features que les he mostrado, incluso tiene un API dentro de Karate que te permite llamar directamente mediante Java todo lo que hemos visto ahorita, ¿no? Entonces, de esa forma conectamos Selenium con Karate. Podemos hacer los prerequisitos mediante Karate o también los tear downs y solamente los pasos del test en sí mediante Selenium. Entonces, eso ayuda bastante. Entonces, siempre tienen que ver a futuro, ¿no? Entonces, se considera que es fácil de entender y aprender, ¿no es cierto? No tienes que tocar un lenguaje de programación, pero sí tienes que tener claros los conceptos porque manejas variables o cosas dentro del feature, pero pues está simplificado, ¿no? Como les había mostrado también es, creo, su fuerte el hecho de que JSON y el XML se manejen de una forma tan sencilla y natural integrada dentro del mismo feature. No necesitas hacer escapes de caracteres ni nada de esas cosas. También tenemos JSON-Path, no sé si han tenido oportunidad de utilizar ustedes, es una forma de buscar o crear, pues como en XPath, filtrar la información que tenemos. Tengo un escenario más donde les voy a mostrar eso, ¿no? Pero es digamos algo bueno que se puede utilizar. No necesitan hacer ninguna compilación, ¿no? Acabo de mostrarles ahorita que he hecho un cambio en el test y no he tenido que compilar nada, simplemente he salvado mi feature, he vuelto a ejecutar y listo. No tiene que hacer ninguna compilación. Como les comentaba, mediante su Java API se puede integrar con otros frameworks de forma fácil para que ustedes lo usen como setup, teardowns o como vean ustedes conveniente. Ahorita Karate soporta también UI y performance. No he tenido la oportunidad de ver UI, sí un poco de performance y lo hace mediante Gatling, que es aún, bueno, ahorita tenemos JMeter y Gatling está poco a poco cada vez subiendo y digamos igualando en la parte de popularidad de JMeter. Entonces, ahorita veremos rápidamente lo que les comentaba del JSON-Path, que también está integrado, ¿no? Aquí está el ejemplo. Lo que estamos haciendo es obtener la lista de usuarios. Hemos definido un nombre porque queremos obtener solamente los datos de ese nombre. Actualmente este API de pruebas lanza como 10 usuarios en la respuesta. Entonces lo que estamos haciendo es igual, crear una variable que se llama usuario y esa va a obtener el resultado de nuestro filtrado. No tenemos que importar ni hacer nada, ¿no? Directamente dentro de las funciones que tiene Karate integrada hasta el JSON-Path. Le estamos pasando el response que se crea automáticamente después de haber ejecutado la llamada. Y aquí es donde entra, digamos, la magia de Karate, ¿no? Que directamente le pasamos el query. Le estamos diciendo que queremos obtener solamente que el nombre sea el que hemos mandado aquí. Al final lo vamos a imprimir y vamos a ver que es un solo resultado, ¿no? De esa forma hemos filtrado el JSON.
Generalmente los APIs nos van a devolver un montón de datos y en lugar de procesar todo ese JSON mediante alguna librería, pues simplemente lo podemos hacer con un JSON pad y ya tenemos el objeto aquí. Vamos a ejecutar ese test más para que se vea eso. Bueno, yo les estoy mostrando siempre el reporte en HTML, ¿no? Pero también ustedes pueden ver eso en la consola. Aquí, cuando si ven, está la llamada que se ha generado, está su request, está su response. El response contiene un montón de datos, contiene varios usuarios. Nosotros lo que hemos hecho mediante el JSON path es que le hemos dicho que se cree directamente uno dentro de user y es este. Ha filtrado el que le hemos dicho, ¿no? Le dijimos que Lynn Graham sea el que se ha filtrado. Aquí está. Lo mismo lo podemos ver aquí. Vamos al summary y aquí está. Hemos filtrado, hemos creado un usuario para hacer algún procesamiento después. Y aquí está el usuario, solamente el que le hemos dicho. Podríamos usar una combinación de algunos atributos y demás. Eso ya depende de la lógica que nosotros queremos implementar. Ya, como les comentaba, eso es las cosas buenas que tienes, ¿no? Y un poco resumen lo que les mostraba antes, dentro de todo lo que se puede hacer, cómo se puede correr, tenemos línea de comandos, JUnit, los IDEs, tenemos el Java API que les mencionaba, tenemos los reportes que les he mostrado ahorita, el sencillo que está dentro, los tipos que se puede manejar directamente, hemos visto un poco de JSON aquí, hemos visto una función de JavaScript integrada, hemos visto lo que son los def para crear variables. Se puede poner específicamente que sea algo de texto, se puede poner que sea un JSON en determinados casos si queremos hacer alguna validación extra. Tenemos también lo que son las acciones. Hemos visto un poco del assert y el match, la diferencia. Hemos visto los calls, algunos calls. Hemos visto también dentro de lo que es HTTP algunos de sus variables o nombres reservados, perdón. Hemos visto el objeto response que se crea automáticamente, que ya contiene los resultados. Podemos obtener de esa misma forma, si queremos las cookies directamente, si no tenemos que hacer nada extra, ¿no? Simplemente en response cookies ya nos va a mostrar las cookies que se habían generado en el sistema. Hemos visto lo de reusar, llamando otros features, llamando una función de JavaScript, en nuestro caso integrada dentro. Hay cosas avanzadas que se pueden hacer, como les mencionaba, ustedes pueden tener como un tipo if, pueden tener como algún ciclo dentro del feature, pero eso con el cuidado de mantener siempre el core de un test case, que tiene que ser atómico, que tiene que ser determinístico, ¿verdad? Entonces, con esas consideraciones, ustedes podrían utilizar muchas cosas avanzadas. También soporta GraphQL, eso es importante. Hacer un mock de servicios externos también es posible, lo que les comentaba, el performance mediante Gatling. Ahora, ¿por qué no quisieran usar ustedes Karate? Pues, probablemente porque no les gusta, no todo el mundo le gusta la sintaxis Gherkin. Algunos prefieren tener los tests directamente en código y manejar un JUnit. También es válido, depende de lo que ustedes prefieran. Eh, Al ser Karate digamos, no es tipado, lo que estamos usando es un feature. Los IDEs actualmente no tienen una facilidad para poder hacer lo que llamamos el IntelliSense, ¿verdad? Autocompletar, por ejemplo, funciones o palabras. Eso es algo que está bastante retrasado, digamos. Sí tienen un ticket para trabajar en eso, pero no tiene mucha prioridad. A lo que me voy es que no tienen, digamos, ustedes la ayuda del IDE para que les complete las palabras o las variables que ustedes ya tengan. También otro factor a tomar en cuenta es que se puede dificultar cuando ustedes tienen que hacer una refactorización de nombres de variables o nombres de funciones. Es difícil hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos el IntelliSense por detrás como ayuda, ¿no es cierto? Es decir, si yo viniera aquí, cambie este nombre, eso no se va a reflejar en los features. Y como por aquí teníamos, es decir, esto ya fallaría, ¿no es cierto? Porque ya no va a coincidir con el var name que habíamos definido aquí.
O sea, es una debilidad al nivel de la idea. No es realmente algo de karate, ¿no? Pero los ideas todavía no tienen ese poder eh, para hacer esos cambios fáciles, ¿no? Estas son, desde mi punto de vista, digamos, las cosas que se pueden mejorar o que dificultan un poco el trabajo con karate. Principalmente eso, ¿no? Eso es a nivel súper general. Entonces, no sé si tienen preguntas, si tienen alguna duda. Gracias, Jaime. Genial la presentación. Y ahora estamos abiertos para preguntas. Puede ser por el chat. Esto igual va a estar grabado. Lo voy a poner en YouTube, yo creo, las próximas semanas y lo van a poder volver a investigar desde el principio. Y si tienen preguntas en ese momento, nos avisan también. Y a una pregunta de mi lado, Jaime, ¿cómo lo has visto en cuanto a su velocidad cuando tienes ya más features, más tests comparado, digamos, con algo como Selenium, Postman? ¿Qué tal lo ves? Bueno, en sí, eh, todo lo que es API, tú sabes que es más rápido, ¿no? Entonces, si lo comparas con Selenium y con eso, obviamente es mucho más rápido, ¿no? Realmente no tiene mucho lag porque estamos hablando de que todo lo hacemos a nivel de feature. Y como ahorita he hecho un camino sobre el feature, simplemente hacía un save y ejecutar. Entonces no había ninguna compilación por detrás. Y bueno, aprovechando eso que dices, algo que había olvidado mostrarles es que, como les comenté, tiene integrado lo de la ejecución en paralelo, ¿no? Así que aprovechamos de ver eso un rato porque es un buen punto a tomar en cuenta, ¿no? Claro, en unos pocos tests no se va a notar, pero ya cuando tengamos 500, 600, correr en paralelo va a ser una ventaja. Entonces, si nosotros ejecutamos ahorita lo de users, yo lo he configurado como para que esté por defecto en un solo hilo, entonces eso les quiero mostrar en el reporte, ¿no? Que también su reporte es interesante y te muestra eso. Aquí nos ha mostrado que ha corrido en un solo hilo los 4 escenarios, entonces eso también es visible dentro de su reporte. Si entramos aquí, tenemos eso. El timeline nos muestra eso justamente. Aquí tenemos un solo hilo donde se han ido ejecutando en secuencia, ¿no? Lo que yo había configurado era simplemente esto. Entonces, ¿qué pasa si lo ponemos en 4? Aquí ya me muestra que ha ejecutado en 4 hilos, ¿no? Entonces eso también se va a ver en el reporte. Ya vamos a ver que se han ejecutado al mismo tiempo, ¿no? Ya no ha tenido que esperar uno al otro, sino se han ejecutado al mismo tiempo todos. Entonces, viendo eso de tu pregunta, Leo, digamos, comparándolo con otro tool, digamos, de API, podría sacar esa ventaja de que ya está integrada la ejecución en paralelo, simplemente hacer un pequeño cambio para que tú lo puedas controlar, digamos, ¿no? Lo que he hecho aquí yo, simplemente definir un system property de Java que sea non-treats y mediante eso le estoy enviando cuántos hilos quiero yo que se ejecuten y por defecto que ejecuten uno. Entonces ahí podemos sacar ventaja, podríamos ejecutar más rápido los tests. Sí, solo eso ya ayudaría bastante cuando tienes tu buena centenar de tests. Eso ya es bastante práctico. Sí, como te digo, en 4 tests, todo eso no, pues no vamos a notar claramente, ¿no? Porque es poquito, pero lo que sí, digamos, tal vez lo que se puede notar es en el reporte, por eso les he mostrado, ¿no? Les ha mostrado su timeline, que se han ejecutado al mismo tiempo todos los escenarios. Interesante, oye, bastante dúctil y realmente como es nuevo, tiene ese enfoque a lo que se está necesitando ahora, a lo que se está buscando ahora, ¿no? En especial con el movimiento que tenemos hacia microservicios, hacia servicios, hacia API y el énfasis que se quiere dar al testeo de API hacia cuando queremos hacer un movimiento de testeo hacia la izquierda, ¿no? Un shift left testing. Ujú, correcto. Y lo que hemos visto ahorita, pues es nada, ¿no? O sea, esto, por eso he vuelto a poner este gráfico donde tenemos todas las posibilidades
en sí puede manejar Karate, incluso dentro de lo que es API, y digamos algo que es súper útil que me ha servido a mí es la parte de hacer un mocking de de los servicios para no depender de un servicio de terceros en mis tests, porque lo que a mí me interesa es testear el API 1, todo lo que haga el API 2 no me interesa, entonces mockear todas esas respuestas es también una ventaja. Tenemos una pregunta aquí de Carlos Marca que nos dice, ¿solo se puede configurar en JSON o también puedo utilizar XML? Puedes, maneja los dos, aquí está JSON, XML. Generalmente el XML, bueno, lo veríamos en Usopp, ¿no? Que es un poco más antiguo, pero sí tiene soporte. Tiene soporte para ambos. Como les he mostrado aquí, eh, todo lo que es el JSON, todo lo que es un JSON se maneja directamente dentro del feature, ¿no? Entonces, de la misma forma se puede manejar un XML también. En el chat se los he puesto los dos canales donde van a estar las grabaciones. Entonces se pueden anotar esos códigos para acceder, para que puedan ver la grabación. Las otras tres presentaciones que hemos tenido ya están en el canal, en el primero de los canales, y esto también va a aparecer ahí a la brevedad. Entonces, creo que si no hay más dudas ni comentarios, que toca agradecerte por la presentación. Jaime, genial conocer nuevas herramientas que nos ayudan a testear mejor, a evitar en la medida de lo posible, el trabajo extra para lograr cosas nuevas, ¿no? Así es, le hay un montón de herramientas, pero no todas sirven para lo mismo, ¿no? Así que es interesante conocer siempre alguna herramienta nueva y no quedarnos en una, ¿no? Tal vez solo pensar en Rest Assure, solamente Postman, sino también explorar nuevas herramientas que podrían facilitarnos el trabajo. Vale la pena conocer. Entonces, agradecerte mucho por la presentación, agradecer a todos por la asistencia y nos estamos viendo en la siguiente charla que va a ser en unas 3 semanas. Vamos a tener una charla sobre HR. Nos van a contar cómo es el mundo de HR, cómo ve HR al QA, al contexto de desarrollo de software. Y después vamos a tener a alguien del negocio también que nos va a hablar de lo que es ser PO, lo que es ser PM con un producto. Esa visión de cómo yo como PM, como PO interactúo con el equipo de desarrollo, ¿no? A veces sentimos que solo nos cae lo que necesitan, nos cae el trabajo que tenemos que hacer, pero también tenemos que saber qué problemas tiene que enfrentar el PO, qué problemas tiene que enfrentar el PM desde su propio lado antes de pasarnos toda la información a nosotros. Entonces, mil gracias y nos estamos viendo en la siguiente charla.